Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali nuevamente en esta ocasión para trabajar el tema de la semana número 17, el cual consiste en el uso de los signos de puntuación. Vamos a señalar las reglas más importantes porque en general hay muchos casos especiales y específicos que se les atribuye a los signos de puntuación, no solamente en la redacción de textos, sino también fuera de ellos, asociados a otros temas como la contabilidad, la economía y los números. Pero en este caso nosotros vamos a hablar estrictamente acerca de los signos que se emplean en textos comunes, sencillos. Ahora, también es necesario que sepas que la puntuación muchas veces va a depender de la intencionalidad que tenga el emisor, el mensaje. También puede depender del tipo de texto. No es lo mismo redactar una noticia que redactar un texto poético. Así que esos factores son necesarios que tú los consideres al momento de leer el enunciado y ver qué tipo de texto estás trabajando. Ahora, también es necesario que recuerdes que dentro de los muchos signos, no vamos a mencionar todos, los más importantes van a ser los siguientes. Veamos. Bueno, el primer signo, el más convencional, es la coma. La coma viene a ser un signo de puntuación que se utiliza para señalar una pausa breve en una oración. Y podemos encontrar en realidad muchos usos de la coma. Pero los que vamos a mencionar en esta ocasión es la coma vocativa. Esta coma aparece cuando un vocativo se expresa dentro de una oración. Tú recuerdas que el vocativo es la persona a quien nosotros le hablamos, es decir, el receptor. Por ejemplo, Luis, sirve un poco de agua. Cuando le ponemos la coma a Luis, entendemos que él viene a ser el receptor. Y en este caso está ubicado al inicio de la oración. Te digo, Luis, que abras el tarro. Bueno, le estamos hablando a Luis, le estamos haciendo un pedido a Luis en esta oración, pero se ha ubicado en el medio. Así como el vocativo está en esta posición, tiene que estar aislado entre dos comas. La coma enumerativa se utiliza cuando queremos separar elementos enumerativos. Estos pueden ser palabras, frases o proposiciones cortas, porque si fueran muy extensas, esas proposiciones, tú ya sabes que una proposición es una unidad que está constituida por un verbo y aparece en oraciones compuestas. Si la proposición es breve y corta, se utiliza una coma enumerativa. Por ejemplo, a veces espera en el sillón, coma, porque es el primer elemento, el primer lugar que estoy enumerando, en un banco, otro elemento enumerado, coma, en las escaleras. La coma elíptica aparece cuando nosotros queremos suprimir a un verbo que de pronto ya apareció o se sobreentiende por el mensaje que brinda el emisor. Cristian postulará a Derecho, David a Economía. Aquí falta una coma. ¿Por qué? Porque esta coma está haciendo alusión al verbo que ya apareció anteriormente, que es el verbo postular. La coma hiperbática se utiliza cuando el orden de la oración está alterado. Tú sabes convencionalmente que en una oración se debe ordenar con un sujeto, un verbo y luego los complementos. Pero ¿qué pasa cuando especialmente el complemento circunstancial no está en este lugar, sino que está al inicio de la oración o está separando el sujeto y el verbo? Cuando ocupa un lugar anterior al verbo o anterior al sujeto. La coma es el signo entonces recurrente para indicar este nuevo énfasis en la oración. Por ejemplo, comúnmente es un adverbio, ¿verdad? Está al inicio de la oración. Por eso necesita la coma hiperbática. O la coma de adverbio, algunos también le dicen. ¿Sabes? Porque esta palabra es un adverbio. Y generalmente, no todos, sino los adverbios que tienen este sufijo. Toda oración que suele comenzar con el adverbio de modo o de cualquier otro significado,
pero que llevan el sufijo mente requieren de coma. Dentro de pocos minutos dará el mensaje a la nación. Muy bien. Dentro de pocos minutos. Todo esto es una frase y es un complemento circunstancial de tiempo. Entonces vamos a colocarle también la coma hiperbática porque está ahora comenzando la oración, destacando o poniendo énfasis a la circunstancia. La coma explicativa, también la pueden llamar coma incidental o aclaratoria. A veces algunos hacen algunas diferencias dependiendo de la literatura que tú revises, pero se distingue mucho porque va a encerrar un elemento explicativo. Algo que aparece en la oración para ampliar un dato, una circunstancia, puede ser una posición, puede ser un sobrenombre. Por ejemplo, Sarita, en medio de la ceremonia, todo esto es una frase, es una circunstancia, y lo puedo leer de corrido, ¿verdad? Sarita realizó tomas fotográficas. Entonces, este elemento, esta explicación se puede omitir de la oración. Es un dato, a eso se le llama. Ahora, dependiendo de la posición, por ejemplo, aquí ustedes lo están notando en el medio de la oración, pero también ese elemento explicativo puede aparecer al finalizar la oración y solamente acabaría en un punto, con la coma anterior, evidentemente. La coma conjuntiva se llama así porque aparece cuando se utiliza una conjunción. Y las conjunciones que debes reconocer principalmente son las adversativas, las explicativas y las hilativas. Dependiendo si son una o más palabras, vamos a utilizar una o más comas. Por ejemplo, consume bastante carne, pero bebe poca agua. Aquí estoy notando una conjunción adversativa, pero como es una palabra simple, nada más le voy a colocar una coma delante, una coma conjuntiva, porque está esa conjunción adversativa. Es políglota, es decir, domina varios idiomas. En esta oración tenemos una locución, dos palabras, y es explicativa. Como son locuciones, son dos palabras, necesitamos usar dos comas. O sea, siempre estos elementos, las locuciones conjuntivas que estén dentro de este grupo, evidentemente en especial, van a requerir de los signos de puntuación. Otro signo muy empleado y de naturaleza mayor a la coma es el punto y coma. Se usa para darle una mayor pausa a la oración, ya que el lector necesita respirar más para poder continuar con la lectura. Asimismo, para organizar mejor la oración. Los usos tal vez sean algo parecidos a los que ya mencionamos anteriormente, pero necesito mencionarte y aclararte algo. ¿Sabes cuál es la diferencia principal entre la coma y el punto y coma? Una de ellas es la extensión. Cuando tu oración es mucho más larga, y cuando me refiero a que es larga, porque ocupa toda una línea, 2 líneas o más, es probable que el signo que requiramos es este. Otra razón importantísima es que en la oración ya se usó algún tipo de coma. Puede ser enumerativa, puede ser una hiperbática o puede haberse recurrido a distintos tipos de comas. Entonces, primero es necesario que tú sepas ubicar la coma y luego alternes la pausa porque vamos a continuar con una lectura mucho más extensa a través de este signo de puntuación. Veamos, un caso son las oraciones yuxtapuestas. ¿Te acuerdas que era una oración yuxtapuesta? Era aquella en la cual teníamos 2 proposiciones, 2 verbos, y además hay un sentido especial. Pueden marcar algo de ideas, ¿no es cierto? Porque las proposiciones son ideas, tienen un verbo y mantienen una relativa, podríamos decir, independencia. Ejemplo, la feria estuvo interesante. La asistencia del público fue masiva, ¿no? Entonces aquí tenemos, como te das cuenta, una primera proposición, hasta interesante. Luego voy a usar el punto y coma
y luego viene la otra proposición porque está marcando una idea distinta. No le coloque evidentemente el punto porque el punto tiene que ver con un cambio total de la oración y aquí hay una afinidad entre las ideas. Lo vi preocupado a Javier. Su hermana lucía muy serena. Muy bien, aquí también estamos notando dos proposiciones. La primera acaba en Javier y luego estoy comparándola con su hermana. Por eso, para relacionar esta idea de comparación, vas a usar este signo. No se te va a ocurrir colocar una coma y mucho menos los dos puntos. Como dije, se usa el punto y coma cuando en la oración ya se recurrió a algún tipo de coma. Por ejemplo, en un principio éramos solo compañéramos. Aquí te has dado cuenta, en un principio es un complemento circunstancial de tiempo, por eso está la coma hiperbática. Éramos solo compañeros. En estas semanas, te das cuenta, es otro complemento circunstancial de tiempo y estoy recurriendo nuevamente a la coma hiperbática. Entonces, como ya he usado comas, ¿cómo voy a separar a estas dos proposiciones? Porque aquí hay verbo y aquí también hay verbo. Es a través de esta pausa mayor. También se utiliza ante una enumeración, pero no va a ser una enumeración corta, ¿verdad? Es una enumeración mayor, es una enumeración compleja. Hace un mes fuimos de vacaciones al sur, hace 2 meses a las montañas y el próximo al extranjero. Bien, aquí estamos enumerando tiempos. Hace un mes fuimos, aquí está el verbo, hay una coma hiperbática ahí requerida, fuimos de vacaciones al sur y ahí estoy hablando de un tiempo. Hace 2 meses a las montañas. Hace 2 meses fuimos a las montañas, ¿se entiende? Y el próximo al extranjero, fuimos al extranjero. Entonces, como yo ya he visto que es una enumeración larga, estoy marcando tiempos, aquí delante de la I también se puede colocar el punto y coma para marcar la jerarquía. También se usa el punto y coma cuando tenemos una conjunción. Las mismas, puede ser conjunciones adversativas, pueden ser las explicativas o pueden ser las hilativas. Los atletas entrenaron mucho, sin embargo, el entrenador exigía más. Aquí como tenemos una locución, vamos a colocar primero el punto y coma y luego la coma. En la cirugía, coma hiperbática, tú te das cuenta que esto es un complemento circunstancial de tiempo, se correrán riesgos, pero estamos preparados para hacerlo. Como aquí tenemos solo una palabra, vamos a colocar solo un punto y coma. Entonces, date cuenta de este detalle especial. Cuando tienes una oración extensa, cuando en tu oración ya hay comas y tienes locuciones de estas naturalezas o conjunciones adversativas, explicativas, pueden ir con coma o punto y coma. ¿De qué depende? Depende de la extensión, depende del uso de otros signos. Si es una palabra, solo un punto y coma, y si son 2 palabras, van encerrados entre 2 signos. Bien, tenemos 2 signos que están muy emparentados de alguna manera, son el guión y la raya. El guión es un signo pequeño que utilizamos básicamente para enlazar palabras. Por ejemplo, teórico, práctico, para unir sustantivos compuestos, adjetivos compuestos o para unir palabras nada más con sentido de enlace. Por ejemplo, Lima, Tacna. Ahora, también se puede utilizar para silabear palabras. Por ejemplo, sirena, transportador. Y debemos evitar dejar espacios entre ellas. Bueno, también se escribe el guión cuando tenemos una oración que de pronto al momento de ser escrita manualmente no puede finalizarse en el mismo reglón. Entonces, para dar la continuidad de la lectura, por ejemplo, si escribimos la palabra manzana y ya no nos da más el espacio,
Dejamos un guión al costado y continuamos en la siguiente línea. Lo que no es correcto es colocar el guión abajo, en este lugar. ¿De acuerdo? Bien. También se utiliza para intercalar algunos datos. Por ejemplo, decimos Perú, Chile. O puede ser 1930, intercalamos 1975. La raya, en cambio, es un signo un poco más prolongado, más largo, que se utiliza generalmente a nivel de oraciones o a nivel de texto. ¿Ves? Esa es la diferencia con el guión. El guión es solamente para las palabras. Las rayas pueden ser utilizadas al momento de colocar una aclaración o un comentario en la oración. Generalmente esto suele darse en textos de carácter narrativo, en cuentos, historias o personajes. Por ejemplo, María respondía. Ponemos la raya en un lugar oscuro y miraba la ventana. Es decir, María respondía y miraba la ventana. En un lugar oscuro es una aclaración que se está dando al medio o al lugar donde está ocurriendo la realidad o la situación de María. Ahora, probablemente tú aquí puedas hacerte la siguiente consulta. Pueden ir otros signos que intercalan a las rayas, como pueden ser las comas o también pueden ser los paréntesis. Eso va a depender mucho tal vez del tipo de texto. Si tú ves un texto más narrativo, en donde se habla de personajes, en donde hay una entrevista a algún personaje público o conocido, artístico, entonces es muy probable que vaya más la raya. En cambio, si tienes un documento o tienes un texto de carácter científico, es más probable recurrir a los paréntesis o las comas. Bueno, se utiliza la raya también cuando queremos hacer listas de objetos, cosas, nombres. Por ejemplo, Brasil, China, México, etc. Y también se utiliza la raya cuando queremos hacer un intercambio de personajes, es decir, marcar la participación entre uno y otro personaje. Por ejemplo, hola Daniela. Y la otra responde, hola, ¿estás bien? Claro. Entonces te vas a dar cuenta porque generalmente tiene que ver con conversaciones. ¿Ves? La forma más sencilla de diferenciar estos signos tiene que ver con el contexto, el tipo de texto que vas a leer. Los dos puntos. Estos signos se utilizan también ante varias circunstancias, entre ellas, por ejemplo, para realizar enumeraciones. Muy bien. La enumeración aquí tiene que estar bien organizada porque no puede separarse el verbo y sus complementos. Ejemplo, preparé varios platos. Voy a enumerar esos platos. ¿Sí? No estoy separando para nada los complementos. Aquí coloco los dos puntos. Sopa, coma, tortillas, coma, causa, coma, tamal y chupe. Punto. No podría colocar preparé, dos puntos, sopa, tortillas, no. ¿Por qué? Porque nunca van los dos puntos después de un verbo. Estaría separando el objeto directo de ese verbo transitivo. Lo único que me interesó fue eso, la psicología. No estoy separando nada en la oración, solo estoy haciendo una enumeración o una aclaración de qué cosa es eso. También utilizamos este signo cuando queremos señalar una cita textual. Por ejemplo, la miró y le dijo, dos puntos, comillas, está bien, lo acepto. Cierro comillas y cierro el punto. También se utiliza cuando queremos colocar algunos encabezados de documentos. Por ejemplo, estimado doctor, dos puntos. Luego colocamos esta barra que simplemente nos hace la indicación
que el texto debe continuar en la línea siguiente. Nosotros, como acá no estamos trabajando con un formato de documentos, no lo escribimos así, escribimos todo de corrido. Por eso recurrimos a la barra. También se utiliza este signo cuando queremos señalar a una oración yuxtapuesta, ¿no es cierto? O sea, vamos a encontrar varios verbos en la oración. Hubo alerta de tsunami. Se tocó la alarma. Entonces aquí voy a colocar los dos puntos. ¿Por qué? Porque no noto una relación de causa y efecto. O puede ser al revés. Un efecto y luego la causa. Tengo 16 años. Dos puntos. Soy menor de edad. Pueden marcar ese efecto en la oración. Los puntos suspensivos son signos que empleamos para varias razones. Entre ellas, por ejemplo, podemos encontrar los casos de enumeración. Por ejemplo, en la fotografía hay peces, aves, ríos, árboles. Y bueno, quiero seguir tal vez dando la idea de que hay más objetos que van a aparecer en esa fotografía y por eso concluyo con los puntos suspensivos. 1, 2, 3. También se utiliza para expresar duda. Por ejemplo, podría ser que puntos suspensivos vayamos a... Aquí el hablante no ha dado una idea completa porque no está haciendo ninguna afirmación, tampoco está haciendo ninguna negación. El mensaje no es claro, es indirecto y por eso se tiene que marcar de esta manera con los puntos suspensivos. Ahora, evidentemente esto depende mucho de la intencionalidad del hablante, porque si aparecen los signos es porque quiere expresar esa intención comunicativa o esa emoción subjetiva. La omisión de una cita, es decir, cuando a veces copiamos algo que está en un libro, en un diario o en alguna fuente, no queremos a veces tomarnos la molestia de copiarlo absolutamente todo, ¿verdad? Queremos ganar tiempo y solamente resaltar la parte más importante o la que a nosotros nos interesa. Eso se llama omisión de cita. Entonces recurrimos al uso de los puntos suspensivos combinándolos con los paréntesis. Por ejemplo, el estudiante recitaba emocionado. Vamos a mencionar lo que recitaba. Acá viene una cita. Por mi patria doy todo. Entonces, aquí como te das cuenta, estamos colocando los puntos suspensivos porque el discurso de este estudiante ha sido prolongado, ha sido largo, pero solamente dejamos la parte más importante. Luego tenemos algunas frases conocidas que no las queremos repetir todas porque no queremos fatigar al lector, más bien le dejamos la responsabilidad a este. A quien madruga, colocamos los puntos suspensivos, entonces se supone que el lector tiene la capacidad de poder interpretar o va a investigar qué significa esta frase, qué quiere decir Dios ayuda. Por otro lado tenemos las comillas ante una cita textual. La cita textual, ya lo mencionamos, es repetir palabras dichas por otras. Por ejemplo, en lugar de saludar, individualmente dijo. Acá colocamos dos puntos. Saludo general. Colocamos comillas y avanzó. Esa es la cita. Ante un extranjerismo, una palabra escrita en otra lengua, mandará un email, entre comillas. Uso metalingüístico, cuando tomamos una palabra con un sentido especial. Por ejemplo, el verbo comunicar es regular. Esta palabra no tiene la misma jerarquía que el resto de la oración, por eso hay que destacarla. Cuando queremos marcar ironía, el Señor viajaba mucho por sus negocios, luego nos dimos cuenta de su doble vida. O sea, negocios es una palabra que aquí tiene un sentido irónico y por eso la vamos a destacar por el complemento que viene luego en la oración y nos da a entender que en realidad no se dedicaba a ningún negocio, sino que estaba conviviendo con otra persona. Los paréntesis. Estos pueden combinarse a veces con los corchetes, pero lo más común son los paréntesis, signos dobles de apertura y cierre.
se pueden utilizar para añadir datos. Por ejemplo, la película El Padrino, y aquí voy a colocar los paréntesis, fue muy interesante. Punto. Cuando queremos hacer una aclaración, por ejemplo, Milton Friedman, Premio Nobel 1976, fue economista. O para señalar opciones de género o de número. Rellene la o las encuesta o encuestas. Y así podemos ir observando que los paréntesis se utilizan con varios sentidos, dependiendo mucho de cuán fuerte esté en la oración ese dato. Cuando se mantiene mucho vínculo con la oración, la frase, el comentario, la aclaración, tiene mucho que ver con la oración, se prefieren las comas. A veces, por esa razón les he dicho que puede combinarse con otros signos. Muy bien, como ustedes ven, ahora vamos a pasar a revisar nuestros ejercicios. El vocativo es la palabra que el hablante usa para llamar o nombrar a la persona o cosa a la cual se dirige. En la escritura se le aísla con una coma o con comas según su posición en la oración. Según ello, señale la alternativa donde debe emplearse la o las comas de vocativo. Margarita, que no se calla nada, me lo contará. Bueno, en esta oración, Margarita, que no se calla nada, no necesitamos de comas de vocativo. En todo caso, podríamos colocar una coma nada más para hacer una aclaración, pero no son comas de vocativos. Así que la letra A no es correcta. La B, mi pobre alma, si no te ve, se retuerce de celos. También podríamos colocar comas si no te ve, pero no son comas de vocativo, pues porque el vocativo es la persona a quien tú le hablas. Más bien estos serían como comas explicativas. Si no la vieras regresar, llora conmigo guitarra. Si no la vieras regresar, llora conmigo, pero le estás hablando a alguien, le estás hablando a la guitarra, así que guitarra viene a ser el receptor. Este es un lenguaje metafórico, así que esta es la forma correcta. Para ti, que eres un buen alumno, es el premio. Esta frase también podría ir entre comas, desde que hasta alumno, porque estaría encerrando como una información, como una explicación, pero eso no es vocativo. Ciertamente Luis supera a todos los jugadores. Ciertamente, aquí como hemos comenzado con esta palabra, debería de ir una coma, pero es de adverbio. Así que la clave correcta es la letra C. Pregunta número 2. En los siguientes enunciados represente la coma donde corresponda, luego escriba a la derecha la clase empleada. Letra A. Cuando dejas atrás tus temores, coma, te sientes libre. Esta es una coma hiperbática. Todas las lenguas gramaticalmente, acá tenemos un adverbio, ¿no es cierto? Es una coma de adverbio que está separando el sujeto y el predicado. Es una coma de adverbio. Adiós, señor Misty, que sea feliz en su luna de miel. Adiós, señor Misty, le estoy hablando al señor Misty. Esto es como si fuera un vocativo. Condición de un buen amigo, condición de buen vino. Condición de buen amigo es condición de buen vino. Entonces aquí tenemos una coma elíptica. En la letra E dice, te lo advirtieron varias veces. Con que es una conjunción, entonces va coma. Es una coma conjuntiva. Volvieron a Guanta donde crece la flor de retama. Aquí iría una coma para hacer una explicación. Pregunta número 3. De acuerdo con el uso normativo de los signos de puntuación, señala el enunciado que presenta uso correcto de los signos de puntuación. Letra A. Sabemos que no puede haber amistad donde no hay libertad. La coma que está aquí no debería aparecer, porque no está haciendo ninguna aclaración acerca de la amistad. Letra B. La era del hielo fue dirigida por... Aquí, después de la palabra por, no puede aparecer dos puntos. El novio, los parientes, los invitados. Aquí no puede ir punto y coma, sería una coma.
En la letra D, Alex vendió un terno, una corbata y zapatos. La causa necesitaba dinero. Esto es correcto. El refrán decía, quien salva una vida, salva el mundo entero. Pero aquí no puede ir una coma porque está separando el sujeto y el verbo. La clave correcta es la letra D. Pregunta 4. El uso adecuado de los signos de puntuación facilita la comprensión de un texto escrito. Considerando ello, cuantifique solo las comas que le corresponden al siguiente texto. Aquellos estudiantes en aquel colegio nacional ya leyeron Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y las antologías de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Como te das cuenta, este enunciado es un enunciado extenso, entonces necesitamos recurrir a varios signos, entre ellos la coma y el punto y coma. El enunciado tendría que ser así. Aquellos estudiantes de aquel colegio nacional ya leyeron Don Quijote de la Mancha, coma, de Miguel de Cervantes, punto y coma. 100 años de soledad, coma, de Gabriel García Márquez, punto y coma. La ciudad y los perros, coma, de Mario Vargas Llosa. Y las antologías de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Esta última coma es una coma jerárquica, ya que hemos venido utilizando varios elementos enumerativos. Entonces, la clave correcta sería la letra C. Pregunta 5. Señala la alternativa en la cual se ha aplicado correctamente los signos de puntuación. Estimados alumnos, si llegan tarde, no podrán rendir el examen. Este signo de puntuación no puede ir, en todo caso una coma para señalar el hipérbato. Juventus eliminó al Atlético de Madrid en un hat-trick de Ronaldo. Aquí no necesitamos utilizar el guión. No es correcto porque no estamos silabeando y no es una palabra tampoco compuesta. En la letra C dice, el rey Menelao ofrece un banquete a los príncipes, Héctor y París. Aquí la coma se ha utilizado para hacer una aclaración o una explicación acerca de quiénes son esos príncipes. En la letra D dice, es un político muy apreciable, sin embargo, debería ser al revés, primero el punto y coma y luego la coma. En el DRAE, aquí falta una coma hiperbática, se incluyen los vocablos meme, Twitter, visualizar, etc. Entonces, la clave correcta sería la letra C, porque tenemos una explicación. Pregunta número 6. En una de las funciones de la coma es delimitar frases explicativas. Estas frases modifican un antecedente en la oración. Según esta función, las frases explicativas deben ser necesariamente ir entre comas. Estas son, 1. El expresidente del Perú, Toledo Manrique, entre paréntesis. El expresidente del Perú está en los Estados Unidos. Neymar, que fue contratado por el PSG, aquí tenemos una subordinada y las subordinadas adjetivas van entre comas explicativas. Los Miserables, publicado en 1962, fue escrita por Víctor Hugo. Aquí también necesariamente tendría que estar escrito entre comas, porque estamos haciendo una explicación, serían como comas incidentales, de la obra Los Miserables. El que es feliz en su trabajo hace feliz a las demás personas. Aquí no se necesita ningún signo de puntuación porque tenemos el sujeto y el predicado. Entonces la clave correcta sería la letra D. En la número 7, en la número 1 dice, usaba vestidos cortos y sandalias, hacía muchísimo calor. Esto viene a ser la causa. Fernando quiere eliminar el estrés, practicará deportes. Esta es la consecuencia. Tiene tanto miedo al examen que, pero si está el que ya no van los dos puntos, aquí está mal empleado el uso de los dos puntos. No le concedieron la visa, no podrá viajar a Corea del Sur. Esta es la consecuencia. Así que tu clave correcta es la letra D. Pregunta número 8. Marque la opción donde se presenta uso correcto de los signos interrogativos.
¿Qué párrafo está mal puntuado, Ana? Correcto, es una pregunta directa. Te recuerdo, se olvidará de mi rostro. Pero dice, tu recuerdo se olvidará de mi rostro. Los signos de interrogación deberían estar al inicio, ¿verdad? Aquí está mal. Dime quién participará en el evento. Aquí no necesitamos signos porque es una pregunta indirecta. Cuando desees verme, ¿me llamarás? Correcto. La clave es la alternativa D. Pregunta número 9. Los signos de puntuación constituyen un recurso fundamental para hacer comprensibles los mensajes escritos. Considerando este principio, escriba los signos de puntuación en los siguientes enunciados. Arturo Sambo Cabedo. Esto es un apodo y cuando el apodo está en el medio del nombre necesita comillas. Tenemos el dato, que es el año, entre paréntesis, y colocamos un guioncito. Símbolo de la música criolla del Perú. Eso es una explicación y va entre comas. Muy bien, luego continuamos la lectura diciendo Arturo Sambo Cabedo interpretó Cada domingo a las 12, que es el tema de la canción. Letra B. Cuando se comparte dinero, coma, hiperbática, queda la mitad del dinero, punto y coma. Cuando se comparte conocimiento, coma hiperbática, queda el doble. Letra C. Los muchachos estaban entusiasmados, coma, motivados y con deseos de jugar. Pero, como ya se usó, acá aumentamos, pero el juego fue suspendido por la lluvia. Letra D. Gareca se ha hecho cargo de equipos como Independiente, Vélez, Sarsfield, Palmeiras y ahora la selección peruana. Así me gustan las historias. 2 puntos. Voy a enumerar. Breves, emocionantes y con un final sorprendente. Pregunta 10. Señale la alternativa que contiene los signos de puntuación que se han omitido en el siguiente enunciado. La soledad es un sentimiento que generalmente viene asociado con una enorme tristeza. Bueno, hasta aquí la palabra generalmente es un adverbio que está interrumpiendo la oración, así que lo encerramos entre comas. Viene asociado con una enorme tristeza, punto, porque estamos primero hablando de la soledad, aquí tendríamos que colocar mayúscula. Puedes tener mucha gente a tu alrededor, pero, una comita conjuntiva, sentirte increíblemente solo. Entonces, la clave correcta sería la alternativa C. En el enunciado, Carmen se graduó de contadora y Julia de lingüista. Se requiere el uso de, bueno, Julia se graduó, ¿verdad? De lingüista, en solamente una coma elíptica. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 12. Elige el enunciado que presenta uso adecuado de los signos de puntuación. Acá debería decir los, ¿verdad? Los países de América Latina son, y después de un verbo no debería de ir 2 puntos. Tampoco debería de ir una coma y a la vez combinarse con los puntos suspensivos. Solamente debería decir Chile, puntos suspensivos. Las calles están anegadas porque ha llovido intensamente. Ante un porque no se requiere colocar coma porque está explicando efectivamente la causa. En la letra C, Sergio está muy preocupado por su examen, pero no estudia. Bueno, aquí no debería de ir una coma separando el sujeto y delante del pero tampoco debería de ir 2 puntos, sino una coma. Ya viene la procesión porque la gente está en los balcones. En esta alternativa se ha usado adecuadamente la coma causal antes del porque, ya que se introduce una causa o razón que permite al hablante afirmar o suponer, porque indica una suposición de la acción. Y en la E dice, quien no buscó amigos en la alegría, en la desgracia no los pida.
y en lugar de que aparezca una coma, aquí debería de aparecer un punto y coma para separar a las dos proposiciones yuxtapuestas. Entonces, la clave correcta sería la alternativa D. Entonces, probablemente tú te estés consultando por qué en la letra B no debería de estar y por qué en la D sí debería estar la coma. Porque como les repito, en la letra B estamos explicando una causa normal, la causa de la acción. En cambio en la D es una suposición. Bien chicos, espero que el día de hoy hayan aprovechado y hayan entendido los signos de puntuación. Por favor, no se olviden siempre de dar un like y de suscribirse y escribir sus comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.